¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Ayer estábamos platicando sobre los ovarios. Platicando nada más, ¿eh? O sea, no explicamos todavía la gran cosa, que muchos se me quedaron por ahí con dudas, y pues es normal, todavía no terminamos el tema. Hay muchas dudas que se van a terminar de resolver en esta clase cuando abarquemos todo lo que tiene que ver con el ovario, ¿sí? Entonces, voy a retomar también una cuestión histológica que platicamos ayer porque es bien importante que se eso sobre la corteza, los folículos, etcétera, etcétera, ¿sí? Porque también ayer quedó un poquito de duda en eso, ¿sí? Entonces, pues el ovario, chicos, va a ser un órgano análogo, perdón, homólogo, lo siento, al testículo, ¿sí? Porque es un órgano glandular, es una glándula, pues, que va a producir al gameto femenino que es el óvulo, y algunas hormonas, ¿sí? Que van a regular la función femenina. Entonces, recuerdan que el testículo hacía exactamente la misma función, producía al gameto masculino, que es el espermatozoide, y a una hormona que controlaba la maduración de esa célula y algunas otras características masculinas, ¿sí? Entonces aquí veremos exactamente lo mismo y veremos una organización igual en el exterior, pero muy diferente en el interior. Entonces, el ovario, lo siento, el ovario está revestido de un epitelio monoestratificado, ¿sí? Un epitelio escamoso. Ahorita vamos a ver de qué se trata eso. Y una capa de tejido conjuntivo, ¿sí? Que es la túnica albuginea, ¿de acuerdo? Pero eso en el exterior. En el interior vamos a ver que podemos diferenciar dos estructuras, la corteza y la médula, ¿sí? La corteza y la médula, que podemos distinguir por su composición, ¿no? En la corteza, lo más importante a distinguir, en la corteza ovárica, lo más importante a distinguir es la presencia de folículos ováricos, ¿sí? A los que llamábamos folículos primordiales. En estos folículos ováricos, nosotros encontraremos a las ovogonias, que van a ir madurando a ovocitos primarios, luego ovocitos secundarios y finalmente el óvulo maduro, ¿sí? La médula, pues simplemente será tejido conjuntivo que contiene por ahí vasos sanguíneos, nervios, células que van a apoyar a la maduración del folículo ovárico. Pero no podemos distinguir la gran cosa, ¿no? Entonces, solamente tejido conjuntivo que alberga nervios, vasos linfáticos y vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, todo esto va a ir entrando al ovario a través de un orificio que se llama ilio ovárico. Sí, un orificio que permite la entrada de este paquete vascular y nervioso. ¿Sale? Ok, entonces vamos a platicarlo a profundidad para poder entender qué onda con este ovario. Y bueno, quiero aquí, antes de empezar con esta explicación, quiero recordarles algo que platicamos en algún momento cuando veíamos la teoría celular. Ya ven que decíamos que una célula determina el comportamiento fisiológico del órgano del que forma parte y hasta del individuo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante entender la histología de estos órganos, por eso siempre profundizo tanto en la histología, porque la composición celular de este tipo de órganos me va a decir cómo se va a comportar este órgano. Entonces, ¿qué dijimos que podríamos destacar en el ovario? Una corteza y una médula, ¿sí? En la corteza encontramos folículos ováricos. En la médula, pues vamos a encontrar por ahí algunas células, perdón, algunas capas de tejido conjuntivo que albergan vasos sanguíneos y nervios, ¿sí? No podríamos destacar la gran cosa. Entonces, lo más importante está en la corteza, ¿de acuerdo? Vamos bien hasta aquí, ¿verdad? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, recuerden que así como el espermatozoide, ¿se acuerdan, verdad? Que requería un estímulo hormonal, así como el espermatozoide requiere un estímulo hormonal para iniciar su maduración, lo mismo va a pasar con el óvulo. Entonces,
El estímulo hormonal que requiere este óvulo es una hormona, ¿sí? La hormona folículo estimulante, ¿sí? Y pues como lo dice su nombre, va a estimular al folículo para que inicie su maduración. Entonces, recuerden que de todos estos folículos va a haber uno que va a recibir, este, va a haber uno que va a recibir con mucha más eficiencia esta hormona. Recuerden que las hormonas tienen receptores en la membrana, ¿sí? Nuestras células, pues, en este caso los folículos ováricos, tienen receptores en su membrana. Mientras más se llenen estos receptores, más eficientemente van a captar a esta hormona. Y decimos que el que más capte a esta hormona, este folículo estimulante, es el que va a ser el folículo dominante. Ese folículo dominante va a iniciar su migración, ¿sí? Va a iniciar su migración hacia la médula ovárica, dirigiéndose pues hacia la médula del ovario, donde encontramos una gran población celular, ¿sí? Que va a apoyar a su maduración. Entonces aquí nosotros podemos destacar dos componentes celulares. Este folículo dominante, ¿sí? Vamos a decir que este es el folículo dominante. Se llama folículo primordial, ¿sí? Folículo primordial. Y cuando el folículo primordial, que es el dominante, recibe una gran cantidad de la hormona folículo estimulante, la FSH, ¿sí? Va a iniciar su migración hacia la médula, ¿sí? O sea, no quiero decir que pase a la médula, se acerca a la médula, ¿sí? Se acerca a la médula y ahí en la médula se va a rodear de ciertas células. Ahorita vamos a ver cuáles. En este caso, nosotros podemos decir que el folículo primordial ha pasado a convertirse en un folículo primario. ¿Sí? Entonces, hay algunos acontecimientos que nos marcan aquí la maduración del folículo primordial al folículo primario, ¿sí? Entonces, recuerden, así como bueno, la espermatogonia requiere del estímulo de la hormona folículo estimulante, ¿sí? Un folículo ovárico, un folículo primordial, requiere, dije hormona folículo estimulante, ¿verdad? De la testosterona. Aunque bueno, también de la folículo estimulante. Ya cuando veamos el sistema endocrino veremos que... Pero bueno, así como la espermatogonia requiere de un estímulo hormonal, el folículo ovárico también requiere de perdón, de ese estímulo hormonal, ¿no? Cuando reciben a esta hormona folículo estimulante, va a iniciar su migración. Va a acercarse a la médula, ¿sí? Va a acercarse, no que vaya a pasar, solamente va a acercarse, ¿sí? Entonces, ¿cómo les digo? En la profundidad de la corteza ovárica, nosotros vamos a encontrar una población celular. En un momento vamos a ver cuáles son esas células. Pero cuando se rodea de esas células, vamos a ver que se va a convertir en un folículo primario, ¿sí? Acá lo tenemos nosotros en forma de un esquema, como un diagrama, ¿sí? Entonces, miren, tenemos el folículo primordial, la corteza ovárica, ¿sí? En la parte más superficial. Cuando recibe el estímulo de la hormona folículo estimulante, vemos que se convierte en un folículo primario, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el folículo primordial y el folículo primario? La morfología de estas células que la rodean, ¿sí? Entonces, ya ven que acá, en la corteza, acá, estaban rodeadas de unas células, ¿no? Pero acá se organizan esas células para formar una estructura mucho más ordenada. Entonces, vean, estas células que rodean al folículo ovárico, bueno, en este caso, pues al cito primario, son las llamadas células de la granulosa, ¿sí? Noten que en el folículo primordial, las células de la granulosa tienen una morfología plana, ¿sí? Porque en realidad no han tenido o tienen todavía una actividad específica, ¿sí? No tienen ninguna actividad todavía, así que tienen una morfología plana o escamosa. Ya en el folículo primario,
las células de la granulosa sufren una transformación morfológica, ¿sí? Se convierten a células cúbicas y aquí van a empezar a cumplir su función. La función de las células de la granulosa es absorber nutrientes, ¿sí? Absorber nutrientes del exterior, de la corteza ovárica, para transmitírselos, ¿sí? Están madurando en el interior, ¿sí? Entonces ahí vemos que ya tenemos una diferencia entre el folículo primordial y el folículo primario. Con los nombres, ¿eh? Porque suenan muy parecidos, pero vean por acá, ¿sí? Vean aquí estos folículos, vean acá estos folículos, ¿no? Cómo son simplemente una especie de membrana epitelial, ¿sí? Que no tienen, o sea, que están rodeadas por células, pero que no tienen una organización. Este es el folículo primordial. Y vamos a ver acá este folículo primario, ¿sí? Que ya tiene ahora sí organizadas a estas células de la granulosa, ¿verdad? Entonces aquí vemos a estas células de la granulosa ya con una morfología diferente. Entonces vemos la diferencia, ¿no? Tenemos pues a nuestro folículo primario, ¿sí? ¿Cómo diferenciamos al folículo primario de un folículo primordial? Pues porque las células de la granulosa están organizadas y cambiaron su morfología a una forma cúbica, ¿sí? Tenemos en el esquema folículo primordial con, pues sí, unas células que lo rodean, células escamosas, pero no muy bien organizadas. En el folículo primario vemos que ya tienen esa organización una sola. Entonces, una de las primeras funciones de las células de la granulosa es absorber nutrientes del exterior, ¿sí? Para transmitírselos, para pasárselos al ovocito que está madurando en el interior. A ver, veo que hay algunas preguntas en el chat. ¿En el ovario se produce la progesterona? Sí, pero vamos a ver qué onda con eso más adelante. Sí, ustedes tranquilos. Vamos a ver qué onda con eso. ¿En la médula se encuentran los óvulos maduros? No, no necesariamente. Los óvulos maduros, bueno, el ovocito, pues, en toda su maduración se mantiene en la corteza. Recuerden que la médula es simplemente tejido conjuntivo, ¿sí? Que recibe vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios. Todo lo que vamos, o todo lo que estamos viendo ahorita, está ocurriendo en la corteza, ¿sí? El folículo primordial es el que recibe más hormona folículo estimulante. Pues sí, sí, podríamos decir que todos estos están recibiendo la FSH, ¿sí? Pero como decíamos, el que exprese más receptores, el que reciba más folículo estimulante, es el que llamamos folículo primordial. Ese folículo primordial va a ir acercándose a la médula, ¿sí? Va a ir acercándose a la médula y va a convertirse en el folículo primario. Ahorita repetimos que marca el cambio de un folículo primordial a un folículo primario. La ovogonia sería el folículo primordial. Ajá, podríamos decirlo así. Acá en la parte más superficial de la corteza vamos a encontrar, pues sí, ovogonias que van a ir madurando, ¿sí? En los folículos, esas ovogonias se van a ir convirtiendo a ovocitos primarios, luego a ovocitos secundarios y finalmente a óvulos maduros, ¿sí? Como los astrocitos. Ándale, podríamos comparar a las células de la granulosa con los astrocitos, ¿sí? ¿Los folículos son glándulas? No, los folículos no son glándulas, los folículos corresponden a células, ¿sí? Más adelante vamos a ver qué pasa con esos folículos que sí de hecho se convertirían en glándulas, ¿sí? Pero ahorita no, los folículos todavía no son glándulas. Las células de la granulosa se unen para su nutrición, para la nutrición del ovocito, no para la nutrición de ellas mismas, ¿sí? Entonces aquí encontramos a las células de la granulosa, como les digo, transmitiendo nutrientes hacia el ovocito primario, ovocito que va a ir madurando, ¿sí? Bueno, estas células de la granulosa se van a seguir acumulando, ¿sí? Van a seguir acumulándose alrededor del ovocito primario para, pues, formar más capas que absorban más eficientemente a estos nutrientes. Entonces aquí nosotros vamos a ir marcando la conversión del folículo primario
secundario. Entonces, ¿cómo diferenciamos el folículo primario del secundario? Uno, por la estratificación de las células de la granulosa, ¿sí? Por la estratificación de las células de la granulosa. Dos, por la formación de la teca, ¿sí? La teca es una especie de cubierta de tejido conjuntivo que va a rodear al folículo ovárico, ¿sí? Entonces, en esta teca nosotros vamos a encontrar una teca interna y una teca externa. La teca interna corresponderá a fibroblastos, ¿sí? Fibroblastos que van a estar secretando, pues, precisamente el tejido conjuntivo que va a rodear a este folículo. Estas son las llamadas células de la teca interna, ¿sí? A ver, vamos a hacer un acercamiento aquí. Y vemos precisamente, ¿no? Miren, un epitelio estratificado que corresponde a células cúbicas. Estas son las células de la granulosa. Ahí está, ¿sí? Y acá en el exterior vamos a ver una capa de tejido conjuntivo. Decíamos que estas células, yo creo que las pueden identificar por su morfología, ¿no? Como células, perdón, como fibroblastos, ¿sí? Entonces decíamos que la teca interna va a ser como una especie de recubrimiento de tejido conjuntivo que va a rodear a este folículo ovárico, ¿sí? Entonces, estas células, estos fibroblastos, van a estar produciendo a esta capa de tejido conjuntivo. Entonces, lo que nosotros vemos aquí, estas celulitas que vemos acá en el exterior, ¿sí? Son las llamadas células de la teca interna. Entonces, van a formar un tejido conjuntivo que va a separar al folículo ovárico del resto del ovario, ¿sí? Para empezar a diferenciar al ovocito primario a un ovocito secundario, ¿sí? Para que el ovocito pues vaya madurando. Entonces, ¿qué diferencia a un folículo primario de un folículo secundario? Uno, la estratificación de las células de la granulosa. Dos, la formación de la teca externa, ¿sí? Entonces vamos a ver que el folículo secundario ya tiene un epitelio estratificado y que además hay fibroblastos conocidos como células de la teca interna, ¿sí? Entonces el tejido conjuntivo que producen estos fibroblastos es conocido como la teca externa, ¿sí? Teca se refiere a una cubierta, ¿sí? Una capa. ¿Sale? Entonces decíamos que estos fibroblastos van a formar a esta teca para diferenciar al folículo ovárico del resto del ovario, ¿sí? Pues podemos verlo de hecho aquí en esta imagen, ¿no? Aquí vemos cómo, ahora sí, miren, está perfectamente diferenciado esta porción del ovario de esta. Si ven cómo acá está todo desordenado, todo regado, aquí en el folículo tenemos un ordenamiento ya mucho más organizado de las células de la teca. ¿Sí? Bueno, este folículo secundario va a tener por ahí una pequeña transformación a un folículo vesicular, ¿sí? Sigue siendo un folículo secundario, ¿verdad? Pero ya va a tener una organización vesicular. ¿Se acuerdan cuál dijimos que era la función de las células de la teca, perdón, las células de la granulosa? Absorber nutrientes, ¿sí? Van a ir absorbiendo nutrientes. Entonces, cuando el ovocito ya va a pasar a su maduración de ovocito secundario, deja de absorber esos nutrientes, deja de tener ese requerimiento nutricional. ¿Qué pasa entonces con esas sustancias? Se van a ir acumulando, ¿sí? Y esa acumulación de nutrientes va a formar a estos antros o a estas lagunas, ¿sí? Que contienen a los remanentes de los nutrientes que el ovocito ya no está necesitando, ¿sí? Entonces esto es lo que va a marcar la diferencia entre el ovocito, perdón, el folículo secundario y el folículo secundario, pero ahora vesicular, ¿sí? Entonces miren, este es un folículo secundario. Este también es un folículo secundario, ¿sí? Solo que a este se le denomina vesicular. ¿Por qué vesicular? Porque vemos ahora sí la formación de estas lagunas o de estos antros, ¿sí? Que contienen los remanentes de los nutrientes, ¿sí? Que ya no requiere el ovocito, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, vamos otra vez hasta acá.
Folículo primordial, folículo primario, folículo secundario, folículo vesicular. Van viendo la progresión, ¿verdad? Primordial, primario, secundario, vesicular. ¿Sí? ¿Cómo diferenciamos al primordial del primario? Por la transformación de las células de la granulosa a cúbicas. ¿Sí? Además, la aparición de una zona de glucoproteínas que se llama zona pelúcida. ¿Sí? No se alcanza a observar perfectamente en la microscopía hasta que se convierte en un folículo secundario, pero bueno, podemos saber que aparecen ahí por los receptores que hay. ¿No? Pero bueno, ¿qué diferencia el folículo primordial y el primario? La organización de las células de la granulosa en una capa de células cúbicas, ¿sí? Vamos a hacer aumento acá. Vean, está rodeada de células planas, pero no bien organizadas. Vemos acá cómo ahora sí se rodea de células, pero cúbicas, perfectamente organizadas. ¿Qué diferencia qué diferencia, perdón, al folículo primario del folículo secundario? La estratificación, si vemos, la estratificación de las células de la granulosa y la aparición de la teca, ¿sí? La capa, pues. ¿Qué células podemos destacar en la teca? Las células de la teca interna que quedamos que eran fibroblastos, ¿sí? Entonces, vean cómo en el folículo vesicular, miren, vean este, ¿sí? ¿Ya lo vimos? ¿Ya? Vemos el folículo secundario, ¿no? Ahora vean el folículo vesicular. ¿Ya lo vimos? ¿Sí? Ahora sí, ya tenemos formada la teca, ay, caray, ya tenemos formada la teca externa. ¿Qué quedamos que era la teca externa? Pues una capa de tejido vivo, ¿sí? ¿Y qué quedamos que es la teca interna? Pues las células, los blastos, ¿sí? Que están produciendo al tejido conjuntivo que forma esta teca y algunas hormonas que favorecen a la maduración. Además, vamos a ver la aparición de los antros, lagunas, ¿sí? Entonces, ¿qué onda con estos antros? Es un líquido que contiene a los nutrientes y a las hormonas remanentes que no está necesitando el ovocito primario, porque ya va a madurar a un ovocito secundario, ¿sí? Entonces, este ovocito secundario va a madurar a un óvulo y finalmente va a salir, ¿sale? Entonces, ¿cómo sabemos que ya el folículo ovárico ha terminado su maduración? Cuando se forma un solo antro de gran tamaño, ¿sí? Entonces, sí vemos acá el folículo secundario vesicular que tiene varios antros, pero pequeñitos, ¿sí? Varios antros pequeñitos, varias lagunas pequeñitas. El folículo maduro, el folículo de Graf maduro, tiene un solo antro de gran tamaño, ¿sí? Y vemos también cómo el ovocito se va desplazando hacia la periferia de este folículo de Graf, porque ya está madurando a un folículo, perdón, a un ovocito secundario para ser liberado en forma de óvulo ya maduro, ¿sí? Entonces vean cómo va la progresión. Folículo primordial pasa a un folículo primario. ¿Qué marca la diferencia entre uno y otro? La transformación histológica de células planas a células cúbicas. ¿Sí? ¿Qué marca la diferencia entre un folículo primario y un secundario? La estratificación de las células de la granulosa y la aparición, o bueno, la llegada, mejor dicho, ¿sí? De las células de la teca interna, que son fibroblastos que van a secretar a las fibras de la teca externa y algunas hormonas, ¿sí? ¿Qué marca la diferencia entre el folículo secundario y el folículo vesicular? Pues la aparición de los antros y de la teca externa, así como una importante angiogénesis, ¿sí? Aquí también vamos a ver que de la médula van a llegar por ahí algunos vasos sanguíneos para aportar estos nutrientes. Además, vamos a ver la transformación de este cuerpo, de este conjunto de células, en una glándula, ¿sí? En un momento vamos a ver qué glándula, ¿sale? Entonces, aparición de antros, aparición de la teca externa y la angiogénesis, ¿sí? Y bueno, ya el folículo maduro, el folículo de Graf, ¿sí? Ojo con el nombre, porque luego le dicen folículo de Graf. No, es folículo de Graf, ¿sí? Folículo de Graf. ¿Qué marca la diferencia entre un folículo secundario vesicular, folículo de Graf? La aparición de un solo antro de gran tamaño. ¿Por qué?
Pues porque el ovocito ya va a madurar, ya ha madurado un ovocito secundario y ya va a salir de este folículo, ¿sí? Ya está listo para salir y encontrarse con un espermatozoide. Entonces, todos estos nutrientes, todo este líquido folicular se acumula en gran cantidad y forma esta gran laguna de líquido folicular, ¿sí? Que va a permanecer, ¿sale? Entonces, ya en la formación del folículo de Graf, veremos que este ovario va a recibir por ahí algunos estímulos. En un momento veremos cuáles, ¿sí? Que van a, eh, que van a permitir la salida del óvulo, ¿sí? O el ovocito secundario, pues ya maduro, del óvulo, para entrar al oviducto y encontrarse con el espermatozoide, ¿sí? Entonces aquí ocurre el periodo que se conoce, o bueno, el acontecimiento que se conoce como ovulación, ¿sí? Entonces, fíjense que el ovario acá tiene tres fases, ¿sí? Tres fases. Fase folicular, fase de ovulación y la fase lútea, ¿sí? Folicular, ovulación y fase lútea. Hasta ahorita hemos visto solamente la fase folicular y la fase de ovulación. A ver, hay algunas dudas por acá. ¿La ovogonia es el inmaduro? Sí. Se podría decir que la teca externa está compuesta por células de la teca interna. Sí, podríamos decir que la teca externa se forma por la secreción de estas células, ¿sí? De teca sale el nombre tecata, sí, sí. Entonces las células de la granulosa son nutrientes. Entonces el antro serían las, ay, no entiendo, las células que se comió. No, a ver, ahorita lo explico de nuevo para que quede bien claro, ¿eh? A ver, mm, bueno, hay una duda de otro tema, ahorita la checamos. Ok, entonces fíjense, vamos a pasar acá este diagrama, ahorita regresamos, ¿sí? Fíjense que tenemos tres fases, ¿no? Aquí en el ciclo ovárico. La fase folicular, la fase ovulatoria y la fase lútea, ¿sí? Hasta ahorita nosotros solamente hemos descrito la fase folicular, ¿verdad? Y bueno, ya entramos a la fase de ovulación. Vean cómo hay hormonas, ¿sí? Cómo hay varias hormonas que controlan estos procesos, principalmente estas dos, ¿sí? Ahorita vamos a hablar de las otras dos, principalmente estas dos, perdón, la folículo estimulante y los estrógenos, ¿sí? Estos son los principales controladores de la fase folículo. La folículo estimulante, como lo dice, para el desarrollo del folículo ovárico, ¿sí? Entonces vamos viendo cómo el folículo ovárico va madurando hasta liberar al óvulo maduro, ¿sí? Entonces vean que la hormona que aumenta en gran medida aquí, voy a ponerla con un color específico, rojo, ¿sí? Vean cómo aquí el estrógeno, concretamente el estradiol, es el que experimenta una marcada elevación durante la fase folicular. ¿Sí lo vemos? Vean cómo el estrógeno, que les decía, concretamente se trata de estradiol, es el que aumenta, el que experimenta un marcado aumento, ¿sí? Durante los primeros días de la fase folicular, ¿de acuerdo? Entonces, vemos después cómo va a disminuir. Este estradiol o estos estrógenos son secretados también por bueno, este viene de las células de la granulosa, ¿sí? Entonces, estas células de la granulosa también tienen esta función secretora, van a estar secretando el estradiol. Si recuerdan cómo decíamos, miren, cómo vamos viendo aquí que aumenta la estratificación o la cantidad pues, de las células de la granulosa. Así como aumenta la cantidad de estas células, aumenta su producto de secreción, ¿sí? Que es el estrógeno. Entonces, este estrógeno va a ir también promoviendo la maduración del propio óvulo.
¿Sale? Ahora también vayan viendo, voy a ponerla con negro, ¿sí? Vayan viendo qué onda con la hormona folículo estimulante, ¿sí? Vemos cómo la folículo estimulante se mantiene relativamente constante durante la fase folicular, pero cuando se libera el óvulo, también experimenta una marcada elevación, luego se disminuye y bueno. Entonces, cuando se libera el óvulo es donde nosotros vemos picos de varias hormonas, ¿sí? Cuando se libera el óvulo, nosotros vamos a entrar a la llamada fase lútea. ¿Por qué fase lútea? Vamos a ver. El óvulo ya está maduro, ¿sí? Ya pasó de un ovocito, bueno, de una ovogonia a un ovocito primario y de un ovocito primario a un ovocito secundario. Va a terminar su maduración durante su recorrido por el oviducto, ¿sí? Bueno, entonces ya salió el óvulo, se va a encontrar con un espermatozoide para su fecundación. ¿Y qué onda con todo lo que formaba el folículo ovárico, perdón? Que formaba el folículo ovárico, las células de la granulosa, las células de la teca interna, el líquido folicular, la sangre que irrigaba a este cuerpo, van a experimentar una transformación a un epitelio glandular, ¿sí? Ya ven que hace ratito me preguntaban, ¿el, el folículo es una glándula? No, el folículo no es una glándula, pero cuando se libera el óvulo, ¿sí? Y nos quedan aquí células de la granulosa, células de la teca interna, líquido antral, todo esto. Esto sí es una hormona, perdón, una glándula, ¿sí? Esto ahora sí se convierte en una glándula. ¿Cuál es la glándula? El cuerpo lúteo. Entonces, todo el remanente que nos queda aquí es el cuerpo lúteo, ¿sí? Por eso decimos que la siguiente fase se llama fase lútea, porque este cuerpo lúteo va a tener dos destinos posibles, ¿sí? El cuerpo lúteo va a tener dos destinos posibles. ¿Qué se quedó aquí? Células de la granulosa, ¿sí? Estas, ¿y qué más? Células de la teca interna, ¿sale? Entonces aquí nosotros tenemos dos tipos de células, células de la granulosa y células de la teca interna. Estas células, las dos, van a experimentar una transformación ahora fisiológica. Se van a convertir en células secretoras, ¿sí? Que van a secretar dos hormonas. Vamos a verlas por acá. Vamos a pasar acá, ¿sí? Y van a producir, pues, a los estrógenos, al llamado estradiol, pero sobre todo a la progesterona, ¿sí? Entonces, sí vemos cómo después de la fase de ovulación, cuando el óvulo se liberó y ya nos quedó solamente el cuerpo lúteo, ahora es otra hormona en la que experimenta un marcado aumento. Sí vemos, ¿no? Sí vemos cómo hay otra hormona que experimenta ese aumento. Es la progesterona, junto con el estradiol, ¿sí? Ya ven que les decía. Las células de la teca externa, perdón, interna y de la granulosa producen dos hormonas, progesterona y estradiol. Ahí vemos los picos. Después de la ovulación, hay dos picos, ¿sí? ¿Qué pasa con la progesterona? La progesterona es una hormona, escuchen el nombre, es una hormona que va a promover la gestación, ¿sí? Progesterona promueve la gestación. Por eso les decía, hay dos destinos para el cuerpo lúteo, ¿sí? Primer destino, vamos a pensar que sí ocurrió la fecundación, ¿sí? Vamos a pensar que sí ocurrió la fecundación. Si el óvulo es fecundado y se implanta en el endometrio, ahorita vamos a platicar más de eso. Si el óvulo es fecundado y se implanta en el endometrio, el cuerpo lúteo se va a mantener, ¿sí? Se va a mantener ahí en el ovario para seguir secretando la progesterona. Entonces, esta progesterona, vamos a ponerla azul, ¿sí? Esta progesterona no va a experimentar este cambio, ¿sí? Esta progesterona más bien se va a mantener constante en el tiempo, ¿sí? Se va a seguir produciendo. Entonces, si hay fecundación,
el cuerpo lúteo se mantiene en el ovario. ¿Para qué? Para seguir produciendo progesterona, ¿sí? Recuerden para qué es la progesterona. La progesterona promueve la gestación, ¿sí? Promueve la gestación, promueve el desarrollo del feto, ¿sí? Del nuevo individuo. Entonces, si hay fecundación, la progesterona se mantiene. El cuerpo lúteo dura unos 2 o 3 meses, ¿sí? En el ovario, produciendo progesterona para seguir promoviendo el desarrollo del nuevo individuo, ¿no? 3 meses, 2 o 3 meses, depende de cada mujer. Ok, y sigue produciendo progesterona, sigue produciendo estrógenos, ¿sí? Para la maduración del embrión. ¿Qué pasa si no hay fecundación? Si no hay fecundación, pues vamos a ver que esta progesterona va a disminuir de nuevo hasta su nivel menor, ¿sí? Hasta cero, va a disminuir. Entonces, si no hay fecundación, ¿sí? Si no se fecunda el óvulo, si no se implanta en el endometrio y el útero no envía los estímulos al ovario de que sí hay embarazo, bueno, pues la progesterona va a disminuir hasta su nivel mínimo, ¿sí? Va a disminuir para empezar otra vez el ciclo de maduración de otro ovario, ¿sí? Ahora, noten cómo esta sucesión de acontecimientos tiene un periodo de tiempo de alrededor de 30 días, ¿sí? Noten cómo esta sucesión de acontecimientos tiene un periodo de duración de unos 30 días, ¿sí? Esto es a lo que nosotros le llamamos ciclo ovárico o ciclo menstrual, ¿sí? Que dura pues, unos 30, 28 días. ¿Sale? Entonces nosotros vemos cómo hay una fase folicular, una fase de ovulación y una fase lútea. ¿Sale? Entonces, pues, todos estos acontecimientos, vean cómo están marcados por el ascenso o el descenso de hormonas. ¿Sí? A ver, vamos a terminar de hablar del cuerpo lúteo y ahorita continuamos acá. Ya para terminar con esto del folículo ovárico. Dijimos, si hay fecundación, ok, el cuerpo lúteo se mantiene unos 2 o 3 meses para seguir produciendo progesterona y promover la maduración del embrión, ¿sí? Si no hay fecundación, la progesterona disminuye a su nivel mínimo otra vez y el cuerpo lúteo va a sufrir ahora una involución, ¿sí? Y se va a convertir en algo que se llama cuerpo albicans, ¿sí? Ese cuerpo albicans se va a mantener en el ovario, ¿sí? No va a desaparecer. Disminuye su tamaño, se hace chiquito, se coge, pero no desaparece. Y el contenido del cuerpo lúteo lentamente va a ir pasando el contenido del cuerpo lúteo, que era, ya se acuerdan, ¿no? Sangre, líquido folicular, células de la granulosa, células de la teca interna, va a ir pasando lentamente hacia el útero para ser eliminado junto con el endometrio, ¿sale? Entonces, si no hay fecundación, el cuerpo lúteo involuciona y se elimina para iniciar otra vez el ciclo ovárico, ¿sí? El ciclo de maduración de un folículo. A ver, déjenme ver qué preguntan. ¿Es cierto que el óvulo es la única célula que se puede ver a plena vista? Sí, hay puntos en los que el óvulo es tan grande que alcanza un tamaño de unos 500 micrómetros, ¿sí? O sea, medio milímetro, para lo cual no necesitamos un microscopio, podemos verlo así a simple vista. Sí, eso es verdad, es la célula humana más grande. Y todo eso el cuerpo lo va haciendo solito cada cierto tiempo, pero nunca desaparecen los niveles o números de células, simplemente bajan o suben. Sí, exactamente. Vean cómo es como un ciclo, ¿no? O sea, esto se va manteniendo con el tiempo. Termina una vez y vuelve a pasar. Y termina y vuelve a pasar. ¿Sí? ¿Los quistes ováricos tienen que ver con el cuerpo lúteo? No, tienen que ver con los folículos. Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Sí? A ver, por eso dicen que es más delicado los primeros 3 meses. Es en lo que se mantienen los niveles de progesterona, exactamente. Por eso el embarazo en los primeros meses es
es como muy definitivo, ¿sí? Muy, 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 define pues cómo va a ser el transcurso del embarazo. Si la progesterona y los estrógenos se mantienen, pues vamos a ver que el desarrollo va a ser adecuado. Si estas hormonas experimentan cambios, puede haber problemas, como los que platicábamos ayer. Ya ahorita vamos a eso, ¿sí? Este, el cuerpo lúteo se va junto con la menstruación. El contenido del cuerpo lúteo. Ahorita vamos a explicar eso, ¿eh? Todavía no llegamos a lo de la menstruación. Vamos a terminar con esto y ahorita llegamos a eso. Y después de la menopausia, ¿aún se eleva la progesterona? No, de hecho, el- la menopausia se ve marcada por un descenso definitivo de la progesterona. Entonces, la progesterona y los estrógenos son los que inician este ciclo ovárico. Si no hay estrógenos, si no hay progesterona, no va a haber ciclo ovárico, no va a haber ciclo menstrual y entonces ya la mujer no puede producir óvulos viables. ¿Sale? Ok, entonces, resumen chicos. Fase folicular, como dice su nombre. Fase folicular es la fase de desarrollo del folículo dominante. ¿Sí? Desarrollo del folículo dominante. ¿Sí? Fase ovulatoria o fase de ovulación, pues es precisamente la liberación del óvulo. ¿Sí? Fase ovulatoria es la liberación del óvulo. ¿Sí? Y la fase lútea, pues es ya la regeneración de los folículos. ¿Sí? Entonces aquí recuerden que tenemos dos destinos. Que el cuerpo lúteo se mantenga o que el cuerpo lúteo evolucione. ¿Sí? Entonces fase lútea es la regeneración del ovario. ¿Sí? Ahorita platicamos a qué me refiero con eso de regeneración. Ovario. ¿Sí? De la corteza ovárica. ¿Sí? ¿Y después de la menopausia se puede quedar embarazada? No, ya no es posible, porque como les digo, ya no hay estrógenos, ya no hay progesterona, ya no hay ciclo ovárico y ya no hay ovulación. Entonces, no. O bueno, sí se podría, pero sería muy difícil, ¿no? Sí se podría, pero sería muy difícil. Bueno, a ver, ¿vamos bien, chicos? ¿Ya se entendió un poquito mejor lo que estábamos platicando ayer? ¿Ya se va entendiendo mejor? Bueno, voy a tomar ese silencio como... Ok, a ver, aquí viene una pregunta interesante. ¿Es más difícil quedar embarazada en la fase folicular? Sí, sí. Ya ven que ayer me preguntaban, ¿cuándo es más común el embarazo? Bueno, vamos a platicar ahora de eso, ¿sí? Eh, las mujeres tienen un periodo, son más o menos. Entonces, el periodo de tiempo en el que una mujer es más fértil, o sea, pues, el que hay más probabilidad de un embarazo, pues es después de la fase de ovulación, ¿sí? Después de la fase de ovulación tenemos el periodo donde dicen que la mujer es más fértil, ¿sí? Sobre todo en el día 14. Bueno, día 14, 15 y 16, ¿no? Ahí es donde la mujer es más fértil, donde hay mayor probabilidad de que ocurra una fecundación, ¿sí? Luego, por eso también vamos a ver que hay estímulos hormonales. Si ven que hay un pico muy interesante aquí de una hormona, ¿verdad? Vemos que aquí hay un pico bien interesante de una hormona, la hormona folículo estimulante, ¿sí? Así como el estradiol. Recuerden que el principal estrógeno aquí es el estradiol, ¿de acuerdo? Entonces, en esta fase ovulatoria, esta fase de ovulación, vemos que hay dos picos, la hormona luteinizante y el estradiol. Estos dos picos de hormonas le van a indicar a la mujer que
que deben encontrar una pareja para poder reproducirse, porque recuerden que todo esto es con el fin de reproducirse, con el fin de mantener a la especie. Entonces, vean también cómo está muy relacionado con la temperatura basal, la temperatura pues de nuestro cuerpo, ¿no? La temperatura física. Vean cómo en la fase de ovulación hay un marcado aumento de la temperatura corporal, ¿sí? También aumenta mucho la temperatura de las mujeres. Entonces, todos estos estímulos hormonales, fisiológicos, le indican a la mujer que tiene que reproducirse, ¿sí? Que tiene que reproducirse. ¿Por qué? Pues porque está en la etapa más viable para que ocurra la fecundación, para que ocurra pues el embarazo. Tenemos a los estrógenos en su pico de producción. Tenemos también a la progesterona que se está empezando a producir. Entonces tenemos todo listo, todo servido para que el óvulo sea fecundado y ocurra el embarazo, ¿sí? Y que se pueda reproducir ese individuo. Por eso la mujer va a estar emitiendo también estímulos al entorno, ¿sí? Ya ven que hablábamos en alguna clase de un órgano que está especializado en la recepción de estas hormonas, de estos estrógenos, ¿sí? Las llamadas feromonas. Entonces es ahí cuando también los hombres reciben un estímulo de que la mujer está en el periodo óptimo para su función. ¿Recuerdan de alguna clase, hombres, recuerdan de alguna clase al órgano nasal, el órgano nasal o de Jacobson, ¿sí? Que era una prolongación del nervio olfatorio, ¿sí? Y digo hombres no por discriminar ni nada de eso, sino porque es un órgano exclusivo de hombres, ¿sí? Un órgano exclusivo de hombres. Entonces las mujeres no tienen esto. Este órgano nasal está encargado de la recepción de estos estrógenos. Entonces, cuando la mujer está en el periodo de ovulación, estos estrógenos van a llegar con una gran intensidad al órgano de Jacobson, ¿sí? Y nos van a indicar que esa mujer está en la etapa más óptima de de su ciclo menstrual, ¿no? Para que ocurra un embarazo. Y ahí es donde nosotros vemos, ¿cómo les digo? No vemos como que hormonalmente, pues, recibimos el estímulo de que la mujer se tiene que reproducir ahí. Y es cuando sentimos una gran atracción hacia la mujer, ¿sí? Entonces, hagan el experimento, hombres. Cuando vean a su pareja o cuando sepan que su pareja está ovulando, van a sentir una gran atracción hacia ella, ¿sí? No porque haya cambiado morfológicamente ni nada de eso, sino porque está emitiendo una enorme cantidad de estrógenos. Y esos estrógenos están llegando a su órgano de Jacobson, indicándoles que tiene que ocurrir una reproducción, ¿sí? Entonces, pues eso tiene mucho que ver con estas cuestiones. De hecho, también hay un estudio que muestra, a ver, ustedes mujeres, ahora mujeres, bueno, no que muestra, que propone, ¿no? Que propone que durante la fase de ovulación, una mujer tiende a mostrar más su cuerpo, ¿sí? Hay un estudio que propone esa hipótesis, ¿no? Que durante la fase de ovulación, la mujer tiende a mostrar más piel, ¿sí? O sea, que se pone ropa más, ¿cómo decirlo? Que revela, pues, un poco más de su, ¿no? Se sienten más atractivas y se sienten más seguras de ustedes. Díganme si es verdad o no. Ya eso es de cuestión de mujeres. Depende del clima. Ah, acuérdate que también hay un aumento en la temperatura, ¿no? Hay también un aumento en la temperatura, entonces puede ser. Hagan ustedes también, mujeres, el experimento. Vean si inconscientemente les dan ganas de mostrar un poco más de su cuerpo, ¿no? Bueno, miren, ya por acá me dicen, incluso nosotras nos sentimos más bonitas. Ujú, puede ser, ¿no? Son, porque son estímulos perceptibles también por ustedes, entonces puede ser. Dicen que para saber tu día más ovulatorio hay que checarse la temperatura en las mañanas. Pues sí, tiene que ver, pero no es necesario, no es necesario. Mientras tú sepas que ya pasaron 2 semanas desde que inició, ¿sí?
la fase menstrual, desde que iniciaste pues tu primer sangrado, desde que pasaron 2 semanas, ahí es la fase de ovulación, ¿sí? Porque el ciclo menstrual no es, ¿cómo les digo? No termina o, ay, ¿cómo lo explico? El ciclo menstrual inicia en el día de primer sangrado, ¿sí? Para que se entienda. Inicia en el primer día de sangrado, ¿sí? Ahí inicia el ciclo menstrual y ahí es donde tienen que empezar a contar. Termina más o menos por el día 5, ¿no? En promedio hay mujeres en las que dura más, mujeres en las que dura menos. Hay ciclos en los que dura un poquito más, dura menos, pero más o menos, día 5, ¿sí? Luego, unos 8 o 9 días después, ahí es el punto donde habrá una mayor fertilidad. Ahí es donde se liberó el óvulo. Y los 14 días restantes, ¿sí? Van a tener la máxima probabilidad de que haya un embarazo, ¿sí? Entonces, pues, ya respondiendo a la pregunta que me hacían ayer, ¿cuándo es más probable que ocurra un embarazo? Pues yo creo que ya ustedes se lo pueden contestar, ¿no? En la fase folicular podría pasar el embarazo. ¿Hay un óvulo viable? No. Después del desarrollo del óvulo y la liberación, perdón, del ovocito y la liberación del óvulo, ¿sería viable que ocurra el embarazo? Sí, ¿verdad? Entonces, a partir del día 14 y hasta el día 28 más o menos, ¿sí? Será más probable que ocurra un embarazo. Ahora, también hay que tener muy en cuenta, hay que tener muy, muy en cuenta el tiempo de vida media de un espermatozoide, ¿sí? Que decíamos que era de unas 72 horas, ¿sí? O sea, ¿cuántos son 72 horas? Piénsenlo, ¿no? ¿Cuántos son esas 72 horas? Luego me decían, ay, si yo, ¿cómo te digo? Si ocurre la relación y hay una eyaculación durante la fase menstrual, ¿me puedo embarazar? Puede ser, puede ser, ¿no? Porque si tarda más de 5 días, vamos a decir, hay mujeres en las que tarda hasta 10 días, ¿no? Y el espermatozoide sigue por esas 72 horas aquí y se llega a encontrar con un óvulo maduro, puede ocurrir el embarazo. No lo tomen, no lo tomen como una referencia. Así que, estoy menstruando y no me puedo embarazar. No, debe existir la posibilidad, porque esto les digo es un promedio, 72 horas más menos las 24, ¿sí? O sea, 3 días y puede ser que hasta unos 4, ¿sí? Entonces, ojo con eso. A ver, ¿qué dice? Hay muchos mensajes, espérame, ¿eh? Depende del clima. Bueno, sí, sí, definitivamente, ¿verdad? Depende de la temperatura también externa, definitivamente. Pero les digo, hay un aumento fisiológico de la temperatura y eso pues, también tiene que, ¿no? Pero sí, definitivamente dependerá del clima. Si hace mucho frío, pues no van a andar ahí todas destapadas, ¿verdad? Lo de la temperatura es verdad, te dan ganas de muchas cosas. Sí, ¿no? Sí, eso es cierto. Nos sentimos más lindas. Pues sí, sí, les digo, eso es totalmente verdad, es totalmente cierto. Sí. A ver, entonces cuando mi novia esté más cariñosa de lo normal, ¿me abstengo? No, no, no te abstengas. Solamente cuídate, protéjanse. Sí, solamente protéjanse. También será porque ya no te sientes tan inflamada por la menstruación y tampoco te sientes tan mal y así te sientes segura. No tiene que ver, supongo. No sé qué se sienta menstruar, ¿verdad? Pero supongo que tiene que ver. Y los hombres que ya nos sentimos más bonitos, nunca. No, los hombres no. No, los hombres no tenemos ningún estímulo. O sea, sentir eso. Así nunca. Los hombres siempre nos sentimos hombres. A ver, al igual que vemos más lindos a los... Ajá, exactamente. Así como hay una atracción por parte del hombre, ¿sí? Una atracción hormonal, la mujer pues se va a sentir más atraída a las hormonas masculinas, ¿sí? Luego por eso también la cuestión de la testosterona, ¿no? Ya ven que dicen, hay un dicho muy, bueno, hay una creencia muy popular, que a las mujeres les gustan los chicos malos, ¿sí? Y bueno, pues es que eso a lo que le dicen chico malo es, pues, expresado por ciertas características que están determinadas por la testosterona, ¿no? Entonces la testosterona
testosterona es una hormona que también va a ser detectada por las mujeres y que les va a hacer esa atracción, ¿no? Entonces, hay por ahí este, estudios que muestran que sí, la testosterona determina algunas características que atraen a las mujeres. Ya ustedes, mujeres, sabrán. Eh, no sé si solo yo, pues no sé si solo seas tú, ahí pídele a tus amigas que te confirmen, ¿no? O mujeres de aquí del chat, confirmen si durante su fase ovulatoria ven más atractivos a los hombres. Cada día que me levanto de mi cama me odio más porque es por la madurez. No, no, eso no tiene nada que ver. No te odies, no te odies, ámate, ámate aunque seas hombre. El drogadicto sin futuro, pues es que sí, sí, o sea, ese tipo, ay, no sé, no podríamos generalizar, chicos. Hay también hombres que producen mucha testosterona y nada que ver con eso de drogadicto sin no, no generalicemos en ese caso. ¿Y por qué a mí me gustan los que parecen marihuanos? ¿Tiene algo que ver? Pues sí, es lo que les digo, hay algunas características que están determinadas por la testosterona, ¿sí? Y precisamente eso de parecer marihuanos eh, tiene mucho que ver con la secreción de testosterona. Sí. Ah, sí, confirmo, sí, dicen que confirman por acá, entonces sí. ¿Se puede aumentar la testosterona de manera natural? Pues, ay, ¿cómo te digo? Sí, sí se puede, pero no en una medida que sea significativa, ¿sí? Eso depende de las glándulas, ¿sí? Eso depende de tus propias glándulas. Entonces, una manera de aumentar la testosterona es durmiendo y haciendo actividad física, ¿sí? Pero te digo, no va a ser un aumento dramático, ¿sí? Chicos, ya se nos está yendo demasiado el tiempo aquí en esta cuestión, ¿sí? Ya hasta nos pasamos de la hora de la clase. Vamos a dejarle ya por hoy hasta aquí, ¿sí? Y el lunes seguimos hablando un poquito de eso. Los mamados tenemos alta testosterona. Pues en cierta etapa sí, sí, pero no es así en general. También son estas hormonas las que hacen que las mujeres se les empiece el periodo. Sí, puede ser. Ya ven que cuando viven con sus homies ¿cómo les digo? Se emparejan, ¿no? Tienen que ver con eso. Los gays con testosterona, ya no, esas son otras cosas, esas son otras cosas. No, fíjense que, miren, la orientación sexual no tiene absolutamente nada que ver con la cuestión hormonal. Sí, así que ya esas son cuestiones aparte. Porque de hecho está también demostrado que personas que tienen otra orientación sexual tienen exactamente la misma cantidad de hormonas que un hombre que tiene una orientación, iba a decir normal, pero es que no, normal no es la palabra, una orientación fisiológica, ¿sí? Porque no podemos decir que es normal o anormal la orientación sexual, eso ya es decisión de cada persona, ¿no? Una orientación fisiológica, ¿sí? Porque normal o anormal pues no existe, ¿no? Ese es un contexto ya fuera del fisiológico, casi lo unan. Sí, ya mejor ya no digo nada para ya no causar por ahí controversia. Ay, miren, ya llegó el maestro Mario. Ya llegó el maestro. No, listo, Mario, ya puedes seguirle yo con tu clase. Se nos alargó un poco aquí la cosa con esto. Son muy curiosos estos muchachos. El lunes seguimos con esto, chicos, ¿sí? El lunes seguimos con esto para seguir aclarando sus dudas y para terminar de explicar ahora el destino del cuerpo lúteo, porque decíamos, vimos hasta ahorita nada más fase folicular y fase ovulatoria. Nos falta ver la fase lútea y ver por qué les digo que el cuerpo lúteo, o bueno, que el folículo no es una glándula, pero el cuerpo lúteo sí lo es. Y entonces, ¿por qué digo que no? Y luego digo que sí. Si son la misma cosa, vamos a verlo en la siguiente clase. ¿Sale? Bueno, de mi parte pues sería todo, chicos, y nos vemos pues hasta el próximo.